Hoy vais a ver a los 10 actores europeos que dejan a el 99% de actores de Hollywood en absoluto ridículo. Los actores que se negaron a hacer teatro y empezaron a actuar mostrando su alma, su intensidad, su naturalidad. Después del ranking de mejores actores americanos, muchos os quedasteis con ganas de más. Pero no os confundáis, este ranking no es una categoría inferior, todo lo contrario. De hecho, el mejor actor de la historia es europeo. Mads Mikkelsen es la definición de magnetismo. Con una presencia física imponente y una mirada capaz de helar la sangre o romperte el corazón, este danés posee una técnica animal. Es capaz de sostener un primer plano durante minutos sin decir una palabra, transmitiendo una ambigüedad moral que incomoda y fascina a partes iguales. Es el equilibrio perfecto entre la elegancia europea y una fuerza física bruta. Lo hemos visto devorar la pantalla en Hannibal, donde logró que no extrañáramos a Hopkins, y en otra ronda nos regaló una catarsis humana inolvidable, demostrando un manejo del cuerpo y la tragicomedia, digno de los más grandes de la historia. Pero si hay una película que justifica su presencia en este Olimpo, es, sin duda, La caza. Aquí interpreta a Lucas, un hombre cuya vida es pulverizada por una mentira infantil en una sociedad que decide ejecutarlo socialmente sin pruebas. La actuación de Mikkelsen es, sencillamente, devastadora. No necesita gritos ni grandes gestos. El dolor se mastica en sus ojos, en el temblor contenido de su mandíbula y en esa mirada de perro apaleado que aún intenta mantener la dignidad. Hay una escena en la iglesia durante la Nochebuena, donde Mads se gira para mirar a su antiguo mejor amigo. Es un duelo de miradas que rompe la pantalla. En ese instante, Mads personifica la impotencia más pura del ser humano. Gracias a esta interpretación, ganó el premio al mejor actor en Cannes y demostró al mundo que para conmover hasta los huesos no hace falta Hollywood, solo hace falta un rostro capaz de aguantar el peso de una injusticia universal. Javier Bardem es mucho más que el actor español más internacional de la historia. Es un intérprete de una honestidad brutal, capaz de transformar su cuerpo y su rostro para desaparecer por completo en sus personajes. Posee una presencia física imponente, una voz que retumba con autoridad y una sensibilidad que le permite viajar desde la psicopatía más absoluta hasta la vulnerabilidad más profunda. En Mar Adentro nos conmovió hasta las lágrimas interpretando a Ramón Sampedro, un hombre que solo podía actuar con la mirada. ¿O me vas a tiborrar a somníferos como hacían en el hospital? Nadie va a impedir que salga de aquí, ¿eh? ¡I know! Y menos tú. Y en Beautiful nos regaló un descenso a los infiernos lleno de suciedad y una humanidad desgarradora que le valió su tercera nominación al Oscar. Mírame en la cara. Acuérdate de mí, por favor. Pero si hay un papel que ha quedado grabado a fuego en la historia del cine, es el de Anton Chigurh en No es país para viejos. En esta obra maestra de los hermanos Coen, Bardem no crea a un villano, crea a un monstruo metafísico. Su interpretación es un ejercicio de contención absoluta. Chigurh es una máquina de matar que no tiene remordimientos, pero tampoco placer. Bardem utiliza el silencio de una forma aterradora. Cada vez que aparece en pantalla, el ritmo de la película cambia. Su control sobre la respiración, esa mirada vacía y su cadencia al hablar transforman un peinado ridículo en la imagen misma de la muerte inevitable. No hay ni un solo gramo de sobreactuación, todo es peso, gravedad y una frialdad quirúrgica que le valió el primer Oscar para un actor español. Max von Sydow no era un actor, era una catedral. Su voz de barítono y esa mirada que parecía haber visto el principio y el fin del mundo lo convirtieron en el colaborador definitivo de Ingmar Bergman. Representa la autoridad intelectual y espiritual del cine europeo. Poseía una dignidad inalcanzable, capaz de dotar de una humanidad profunda a personajes que en manos de otros habrían sido simples caricaturas o estatuas de mármol. En El Exorcista nos regaló una figura de fe inquebrantable que proyectaba una vejez milenaria, teniendo solo 44 años. Y en Pele el Conquistador nos rompió el corazón como un padre anciano, pobre y derrotado. Pero es en el séptimo sello donde von Sydow se vuelve eterno. En esta obra maestra existencialista, von Sydow interpreta a un hombre que regresa de las cruzadas solo para encontrarse con la peste negra y, cara a cara, con la muerte. Su duelo de ajedrez con la parca es una de las imágenes más potentes de la historia del séptimo arte.
Lo que hace von Sydow aquí es pura magia interpretativa. Logra personificar la duda existencial, el miedo al vacío y la búsqueda desesperada de Dios sin un solo rastro de exageración. Su rostro es un paisaje de desesperanza y curiosidad. Cada palabra que pronuncia tiene el peso de un testamento. Mientras que en Hollywood los héroes luchaban contra villanos, von Sydow luchaba contra el silencio de Dios y la inevitabilidad del fin. Es una actuación que trasciende el cine para convertirse en filosofía pura. Ver a Max von Sydow en esta película es entender por qué el cine europeo juega en una liga intelectual y espiritual que Hollywood, por mucho que lo intente, rara vez logra rozar. Bruno Ganz fue, y sigue siendo, el corazón del cine europeo, un actor con la sensibilidad de un poeta angelical. Su rostro, marcado por una expresividad melancólica, se convirtió en el lienzo donde directores como Wenders dibujaron la soledad del hombre contemporáneo. Pero el detalle que demuestra su estatus de leyenda es que Bruno Ganz fue el portador del Anillo de Iffland, una joya que se hereda desde hace siglos y que solo puede poseer el actor de habla alemana más importante y digno del momento. Ganz llevó ese anillo hasta el día de su muerte. Lo vimos rozar la divinidad en el cielo sobre Berlín, donde interpretó a un ángel que renuncia a la eternidad por amor. En El amigo americano mostró una fragilidad física y moral que lo consolidó como el actor fetiche del nuevo cine alemán. Pero esa sensibilidad que le hizo ser un ángel fue también la que le sirvió para interpretar al dictador alemán, Adolf Hitler. En El hundimiento, Ganz realiza un milagro interpretativo. Logra humanizar al monstruo sin justificarlo, mostrando el colapso mental y físico de una figura histórica en sus últimas horas. Su preparación fue obsesiva. Estudió grabaciones secretas para calcar la voz y los tics, pero lo que realmente estremece es su lenguaje corporal. Vemos a un hombre que se desintegra por dentro, con ese temblor constante en la mano que delata su derrota total. Logró que el espectador sintiera la claustrofobia y la locura de los últimos días del Tercer Reich desde dentro. Es una actuación tan poderosa y precisa que ha borrado cualquier otra versión del dictador en el cine. Gary Oldman es el hombre de las 1000 caras. Posee una capacidad casi sobrenatural para desaparecer dentro de sus personajes, alterando no solo su voz y su rostro, sino su propia energía vital. Es un actor de excesos controlados, capaz de pasar de la explosividad más maníaca a un silencio sepulcral en cuestión de segundos. Su carrera es un catálogo de transformaciones que han redefinido lo que significa ser un actor de carácter en la era moderna. En León el Profesional nos regaló a un villano icónico y desquiciado que devoraba cada plano con una intensidad eléctrica. Why don't you leave him alone? He said, go back inside. En Tinker Tailor Soldier Spy demostró lo opuesto. Una contención magistral, ganando la partida solo con la mirada y los silencios de un espía cansado. Pero su interpretación más legendaria es en el Drácula de Francis Ford Coppola. It is no laughing matter. Oldman no solo interpreta al vampiro, le otorga una humanidad trágica y un aura aterradora. Su actuación viaja a través de los siglos, mostrándonos a un guerrero que renuncia a Dios por amor y se convierte en un monstruo sediento de sangre. Lo que hace que esta actuación sea superior es la intensidad que Oldman inyecta en cada frase. Su voz, profunda y cargada de siglos de soledad, nos convence de que estamos ante un ser de otro mundo. Desde el anciano decrépito que recibe a Jonathan Harker hasta el príncipe seductor en Londres, Oldman hipnotiza al espectador con una gestualidad teatral, pero profundamente orgánica. Logró que un personaje 1000 veces visto se sintiera nuevo, peligroso y conmovedor al mismo tiempo. Anthony Hopkins es el maestro del control absoluto. Su técnica galesa es quirúrgica. Sabe exactamente cuándo parpadear, cuándo respirar y cuánto silencio dejar entre palabras para manipular los nervios del espectador. Posee una mirada intensa que parece ver a través de la pantalla. Es un actor de una economía de recursos asombrosa. Mientras otros necesitan gritar para imponerse, a Hopkins le basta con quedarse quieto para adueñarse de cada fotograma. Nos destrozó el alma en The Father, retratando la demencia con una vulnerabilidad aterradora. I feel as if I'm losing all my leaves. Your leaves? Yeah. Y en Lo que queda del día, nos dio una lección magistral de represión emocional. Pero en El silencio de los corderos, le bastó con 16 minutos para hacer historia. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti.
Es el milagro actoral definitivo. Con apenas unos minutos en pantalla, creó al villano más mítico del cine y ganó un Oscar. Lo que hace Hopkins aquí es pura hipnosis. Lecter es un aristócrata del canibalismo, un hombre de una cultura y una inteligencia superiores que te devora con la palabra antes que con los dientes. Su interpretación se basa en la inmovilidad. Esa postura erguida, la ausencia total de parpadeo y esa voz suave, metálica y rítmica crean una atmósfera de peligro constante. Hopkins no necesita efectos especiales para dar miedo, le basta con su presencia. Una actuación que juega con el espacio y el tiempo. Una clase maestra de cómo un actor europeo puede usar la elegancia y el intelecto para transformar el cine de Hollywood en una obra de arte inmortal. Laurence Olivier representa el final de una era. Mientras los nuevos actores buscaban el naturalismo, Olivier se mantuvo como el último gran monarca del teatro clásico llevado al cine. Él no buscaba ser el personaje, buscaba la perfección técnica del engaño. Un actor que creía que actuar era el arte de fingir al 100%, utilizando el maquillaje, la voz y el vestuario como armas para una transformación total y absoluta. Lo vimos en La Huella, devorando a un joven Michael Caine con una energía aristocrática y envidiosa. Y en Rebecca, de Hitchcock, donde su sola presencia le dio a la película esa atmósfera de misterio y frialdad que solo un caballero del Imperio Británico podía proyectar. Pero donde llevó su actuación teatral a su punto más alto es, como no, en Hamlet. To be or not to be. Llevar a Shakespeare al cine y que no parezca una obra grabada es una hazaña que solo Olivier podía lograr. En su Hamlet, él es director y protagonista, creando una atmósfera gótica y psicológica que se siente moderna incluso hoy. Su interpretación es puro artificio elevado a la categoría de genio. Cada declamación, cada mirada al vacío y cada movimiento de capa están coreografiados con una precisión milimétrica. Es el testamento final de una era donde el actor era un atleta de la palabra. Olivier no intenta que creas que él es Hamlet, intenta que te maravilles de cómo un hombre puede interpretar a Hamlet con semejante control sobre sus nervios y sus músculos. Es una actuación técnica, externa y majestuosa que deja en ridículo a cualquiera que intente imitar su técnica sin tener su disciplina. Ver a Olivier es ver el fin de una estirpe. El último gran actor que, desde el artificio más absoluto, logró capturar la esencia de la tragedia humana. Alain Delon era el hombre más guapo, más peligroso y más egoico del planeta. Su imagen pública era la de un chulo arrogante con conexiones en los bajos fondos, un imán de magnetismo gélido que no necesitaba actuar porque su sola presencia ya era cine. Pero lo que lo hace un top 3 de la historia es que, siendo ese hombre, fue capaz de asesinar su propio ego para entregarnos la pureza y la santidad absoluta. En El silencio de un hombre, Alain interpreta a un asesino a sueldo, pero no es el clásico chulo, es un hombre con un código inquebrantable y con una sensibilidad que le ha obligado a renunciar a sus emociones. ¿Qué voulez-vous? Vous tuez. Y en El gato pardo, de Visconti, encarnó la ambición y el cambio de era con una belleza aristocrática que cegaba a la propia cámara. Pero si hay un papel legendario, donde Alain fue capaz de interpretar al polo opuesto de lo que realmente era, es en Rocco y sus hermanos. Rocco es uno de los milagros más inexplicables del cine. El hombre más duro y frío del cine interpretó a un santo, un hombre que llora por sus hermanos. Lo han matado. Que tiene una mirada pura, sin ego, que no le importa su belleza. Rocco es un hombre de una bondad que duele, un tipo sensible, tierno e inocente que se sacrifica y se deja humillar por el bienestar de su familia. Lo que hace Delon aquí es asombroso porque esa cara de ángel sufriente no se siente falsa ni un segundo. Logra transmitir una vulnerabilidad que te rompe el alma. Hay escenas donde llora, donde suplica, donde muestra una fragilidad casi infantil que choca frontalmente con el hombre que sabemos que es fuera de la pantalla. Es el triunfo definitivo del actor sobre la persona. Delon se vació de su chulería para que solo quedara el sacrificio. Logró que creyéramos que el hombre más deseado del mundo era capaz de perdonar lo imperdonable por puro amor fraternal. Es una actuación de una espiritualidad que Hollywood nunca entenderá, porque allí las estrellas cuidan su imagen. En cambio, en esta película, Delon la destruyó para alcanzar la inmortalidad. Marcello Mastroianni es el alma del cine europeo y la antimateria de Hollywood.
Mientras los americanos buscaban héroes invencibles de mandíbula cuadrada, Marcelo huyó de esa imagen y nos regaló al hombre común con todas sus dudas, ridiculeces y debilidades. Poseía un carisma natural que no necesitaba de grandes esfuerzos, una elegancia desaliñada y una mirada que siempre parecía estar pidiendo perdón por existir. En una jornada particular, dio un giro radical a su imagen para interpretar a un homosexual perseguido por el fascismo, en una actuación de una delicadeza técnica que te deja sin aliento. Y en La Dolce Vita se convirtió en el rostro eterno del vacío del hedonismo y la búsqueda de sentido. Che muori dalla voglia di fare l'amore con me, perché non trovi nessuno che venga sotto le tue lenzuola. Pero su interpretación definitiva, donde encarnó la psique completa de un genio, es 8,5. Aquí, Mastroianni interpreta a Guido, un director de cine en plena crisis creativa, perdido en un laberinto de recuerdos, mentiras y fantasías. Lo que hace Marcelo es una clase magistral de cómo actuar el vacío y la confusión. No hay grandes dramas, no hay gritos, hay una mirada cansada tras unas gafas de sol, un gesto de desconcierto y una elegancia melancólica que solo él podía sostener sin parecer pretencioso. Mastroianni logra que el espectador empatice con un hombre que no sabe qué hacer con su vida. Es una actuación de una transparencia absoluta. No parece que esté actuando. Parece que está existiendo ante nosotros, dejándose llevar por el caos de su propia mente. Logra capturar la esencia de la confusión humana con una sutilidad que Hollywood nunca ha podido replicar, porque allí todo tiene que ser épico y resolverse con una explosión o un discurso, mientras que Marcelo demostró que lo más épico que existe es el simple acto de intentar encontrarse a uno mismo en medio de la nada. Por eso está en este puesto, porque fue el hombre que nos enseñó que ser vulnerable es la forma más alta de carisma. Daniel Day-Lewis es el dios absoluto de la actuación, no de Europa, del mundo entero. He hablado decenas de veces de este actor. Su método es absolutamente obsesivo, enfermizo. Jamás ha actuado. Él vivía durante meses antes del rodaje hasta convertirse en el personaje. Desaparece de la vida pública durante años solo para regresar y dejar de ser él mismo. En Mi pie izquierdo nos dio la actuación física más asombrosa de la historia, permaneciendo en el personaje incluso fuera de cámara. Y en Gangs of New York creó a Bill el Carnicero, un villano de una ferocidad shakespeariana que se devora viva cada escena de la película. Pero en There Will Be Blood, el actor entregó la cumbre de la actuación cinematográfica. I am the third revelation. I am the third revelation. Day-Lewis aquí es una disección del alma humana podrida por la codicia. Desde su voz cavernosa hasta su forma de caminar, todo en Plainview exuda un odio misantrópico y una ambición ciega. Es una actuación de una fuerza volcánica. Hay momentos, como el bautismo forzado o el enfrentamiento final en La Bolera, donde Day-Lewis alcanza una intensidad que parece inhumana. Logró crear a un personaje que es a la vez un monstruo aterrador y un hombre profundamente patético. Estuvo meses viviendo como el personaje, creó una voz desde cero y se aisló totalmente sin contacto con el exterior. He hablado en detalle de esta actuación en mi vídeo más popular. Te invito a que le eches un vistazo. Te aseguro que va a superar tus expectativas. Esto es el cine europeo, una lección de alma, de riesgo y de una intensidad que Hollywood, en su burbuja de efectos visuales, ha olvidado por completo. Si este viaje por la excelencia actoral os ha recordado por qué amáis el séptimo arte, dadle a like y suscribíos. Y os espero muy pronto en el vídeo de mejores actrices.